nuestra serie dominical. Recuerden que estamos estudiando, la serie es Cristo en el Antiguo Testamento. Hemos visto ya desde la primera profecía de Cristo, que sería la simiente de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente. Hemos visto un tipo, la figura de Cristo en el arca de Noé, porque realmente Jesús es la verdadera arca de la salvación. Vimos esta figura. Ya vimos acerca de las cristofanías, ¿verdad? Las apariciones de Cristo antes de su encarnación. Y el día de hoy vamos a revisar un salmo mesiánico. En muchos salmos son salmos mesiánicos porque hablan profecías de Jesús. Y en muchas partes de los salmos podemos encontrar a Cristo y vemos ahí las palabras, las profecías, incluso al mismo Señor hablando en los salmos por medio de estos profetas, por medio de David y otros escritores, ¿verdad? Así es que hoy vamos a ver uno nada más, pero ¿por qué escogimos este? A mí se me hace el más hermoso, el más profundo de todos los salmos mesiánicos. Hay mucho en los salmos de nuestro Señor Jesús, hermanos, y a mí este salmo me atrapó como un año y medio, que cuando lo descubrí o el Señor me reveló, me atrapó y casi me hacía cortocircuito la cabeza queriendo comprender muchas cosas, ¿no? Porque es un salmo que es maravilloso en muchos aspectos. Y el más importante es una puertita hacia la eternidad de Cristo, una puertita hacia la eternidad. Porque en nuestra mente humana terrenal, la eternidad es como mucho tiempo, ¿no? O sea, algo eterno es algo que dura para siempre, y como que desde hace mucho hasta dentro de mucho. O sea, es así como la eternidad es como bien mucho tiempo, ¿no? En nuestra onda. Y este salmo a mí me abrió mucho el pensamiento, porque Cristo es un eterno presente, es el eterno presente. Jesús habita siempre en la eternidad y siempre presente. Y eso nos cuesta trabajo entenderlo, está lejos de nuestra comprensión total, ¿no? Pero en este salmo, el Salmo 22, hermanos, vemos esta figura, pongan mucha atención. Es Cristo clavado en la cruz. En ese ratito en el que está de las 12 a las 3 de la tarde, Cristo ahí clavado en la cruz, le cuenta a David lo que está viviendo. Le platica a David en la eternidad. A David que vivió muchos años antes en nuestro tiempo, pero en Cristo estaba ahí. Y Cristo desde la cruz le platica a David lo que está pasando, lo que está sucediendo en la cruz, para que quedara plasmado ahí y la gente reconociera claramente que Jesús era el Mesías. Y para que cuando la iglesia estuviera llena del Espíritu Santo nos fueran reveladas estas maravillas y estas bendiciones. Así es este salmo, el Salmo 22. Vemos esta figura maravillosa de Cristo en la cruz, clavado ahí, desangrándose, pagando por los pecados de la humanidad, platicándole a David en la intimidad de la eternidad estos padecimientos, esta situación, esta realidad que él estaba viviendo. Así es que, hermano, pues yo lo invito a que hoy no se duerma. Ya sé que vino a descansar de lo que se desveló, pero lo invito a que no se pierda estas maravillas. Salmo 22, 1. Vamos, yo le voy a leer en la Nueva Traducción Viviente y Jimena nos va a poner ahí la Reina Valera. ¿Listos, hermanos? Dice así, el Salmo 22, 1. Vea nada más cómo empieza, ¿no? Ya con esto nos damos cuenta de la profundidad a la que nos vamos a meter. Dice David, escribe: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos cuando gimo por ayuda? Aquí David, ustedes saben que fue un hombre que sufrió mucha persecución, si sabía, ¿no? Sufrió mucha persecución, muchas veces tuvo que esconderse en cuevas, salir huyendo, ¿verdad? Porque sus enemigos, principalmente Saúl, el rey, pues lo quería matar, lo andaba buscando para matarlo, no le quería hacer una caricia, ¿verdad?
lo quería destruir. Pero aquí Cristo habla a David y nos abre una ventana a la eternidad y a ese momento de la cruz. Estas palabras las dice Jesús en la cruz. En su idioma dice Elí, Elí, lema sabactani, y significa eso: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y es este momento que está viviendo Jesús en la cruz, lo está contándole a David en la eternidad para que David lo escriba en ese salmo maravilloso. Así es que hoy vamos a estar ahí en la cruz con Cristo. Él nos va a platicar y nos va a contar lo que está viviendo, el precio por nuestra libertad y nuestra salvación se pagó en la cruz. ¿Sí saben eso? Bien. Mateo 27:45, vamos a comenzar ahí. Mateo 27:45. Así es que Jesús desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde estaba clavado en la cruz, y desde ahí le platica a David lo que está viviendo, lo que está aconteciendo, lo que está viendo, lo que está experimentando. Y dice así Mateo 27:45: al mediodía la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. A eso de las 3 de la tarde Jesús clamó en voz fuerte, gritó: Elí, Elí, lema sabactani, que significa Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos que estudiamos sabemos que los que lo escucharon gritar, los que lo escucharon clamar, escuchaban Elí y pensaban que Jesús estaba clamando a Elías, ¿no? Le llamaba a Elías, y algunos decían: miren, está llamando a Elías, a ver si Elías viene y lo baja, ¿no? Pero esta razón es porque la palabra Dios mío, Elí, es el nombre de este profeta famoso, Elías. En hebreo o en arameo, Eliyahu, que es como se llama Elías en su idioma, significa Dios es Jehová. Dios es Jehová. Eliyah, ¿verdad? Dios es Yahweh, para los que lo entienden un poquito más así. Así es que Jesús le está hablando a su Padre, le dice: Dios mío, y algunos alrededor, a la distancia que estaban de la cruz, escuchaban y pensaban que le llamaba a Elías, porque decía Elí, Elí. Así es que, hermanos, aquí vemos que esto que vive Jesús en la cruz se lo está comunicando a David en la eternidad, a un tiempo que ya había sucedido en el tiempo de los hombres. Muchos cientos de años antes, ¿verdad? David ya había escrito esta maravilla que Jesús mismo le está revelando desde la cruz. Qué impresionante salmo, hermanos, que nos pone nos abre la mente a entender las maravillas de Dios en la eternidad. Dice Mateo 27:45: al mediodía la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. A eso de las 3 de la tarde Jesús clamó en voz fuerte: Elí, Elí, lema sabactani, que significa Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ahí Jesús experimenta la soledad más terrible que puede experimentar un ser humano, algo que él no tenía por qué vivir, por cuanto él desde la eternidad estaba con Dios, ¿verdad? Y él era Dios. Él había estado unido por la eternidad al Padre, y sin embargo ahora que representa al hombre y que la condenación del hombre es la muerte, él va a experimentar por un terrorífico instante el estar apartado de su Padre. Por un instante nada más, algo que en toda la eternidad no había acontecido. Pero era necesario que él experimentara la muerte a la que está expuesto el ser humano por causa del pecado, por cuanto en ese momento Jesús tenía sobre él el pecado de toda la humanidad. Así Jehová quiso quebrantarlo y puso sobre él el pecado de todos nosotros.
y por causa de la santidad, el Señor se aparta un instante en la eternidad de su Hijo, para que su Hijo en ese momento, maldito por el pecado del ser humano, reciba el castigo y guste la muerte que el hombre sin Cristo va a experimentar. Un instante. Ese es el instante que Jesús sabía que vendría si tomaba la copa de la ira de Dios cuando estaba orando en Getsemaní, ¿recuerda? Padre, si es posible, pase de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús sabía que por un instante iba a estar apartado del Padre. Un instante, pequeño. Pero le aterrorizaba al grado que lloraba sangre y sudaba sangre de la agonía tan grande que vendría. Ciertamente como humano tenía miedo de los latigazos y los clavos, hermanos, pero sin duda alguna, con el entendimiento que él tenía de la eternidad, esto era lo que más le aterrorizaba. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero Jesús sabía lo que estaba peleando y lo que vendría, y la razón por la cual le fue encomendado este sacrificio. Isaías 53:11. En la Reina Valera dice así: verá el fruto de su aflicción. Este texto es tan hermoso, hermanos, tan profundo, tan lleno de vida, tan eterno. Y pocas veces nos detenemos a pensar, ¿no? Dice aquí que Jesús verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. En el entendimiento de la eternidad que tiene Jesús, porque es hombre, pero también es Dios y conoce la eternidad, Él puede ver y saber lo que está jugándose. ¿Cuál es el fruto de la aflicción de su alma? Nosotros, hermano. Por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. ¿Le gusta más ese texto? Es lo mismo. Porque Jesús pudo ver que ese sacrificio iba a ser la fuente de la salvación para todos aquellos que creyeran en Él. Y Él pudo ver el fruto de esa aflicción de su alma, de esa tristeza profunda que estamos viendo, que le hace clamar a Dios. Y Él ve el resultado. ¿Cuál es el resultado? Que por medio de su sacrificio muchos serán salvos. ¿Lo puedes volver a poner? No me lo quites, hermosa. Dice, verá el fruto de la aflicción de su alma. ¿Qué va a producir toda esa aflicción, esa situación que va a pasar y atravesar? Quedará satisfecho porque Él sabe lo que se va a conseguir. Él sabe lo que va a lograr en la cruz. Por su conocimiento, Él sabe lo que está, Él sabe lo que nadie entendía. ¿Se acuerdan que les decía, Padre, perdónalos, estos ni saben lo que están haciendo, no entienden lo que están haciendo? Pero Jesús sabía bien que se estaba jugando, ¿verdad?, el rescate de las almas de todos, de la humanidad que creyera en Él. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos. ¿Quién era el único justo? Él. Mi siervo justo justificará a muchos y llevará las iniquidades de ellos. ¿Qué tenía en ese momento Jesús en la cruz? Cuando dijo, Padre, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Llevaba las iniquidades de toda la humanidad. Dice en la Nueva Traducción Viviente, cuando vea todo lo que se logró, mediante su angustia, quedará satisfecho. Y a causa de lo que sufrió, mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos. ¿Habrá aquí alguno que sea contado entre los justos el día de hoy? ¿Sí o no?
4, ¿no? Más los invitados. Está bien, está bien. Dice, mediante su angustia quedará satisfecho. Y a causa de lo que sufrió, mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos. Porque Él cargará con todos los pecados de ellos. ¿Ya entendimos? ¿Qué había en Cristo en ese momento? El pecado de toda la humanidad. Y por eso va a experimentar la ira de Dios en contra del pecado, en contra de la maldición del pecado, clavado Él en un madero, como sabíamos, ¿verdad? Y en ese momento, el momento de la soledad más profunda que puede experimentar un ser humano, dolorosa, destructiva, terrible, hermano, que es lo que va a experimentar la gente que muera sin Cristo. ¿Sintió ñañaras o no? Pues no debería, está en Cristo, ¿no? ¿Usted qué se preocupa? Pero ahí nos debería de surgir en nuestra alma y en nuestro corazón la necesidad, hermanos, de buscar a nuestros familiares, ¿no? De pelear por los perdidos, de hacer un esfuerzo, de salir de nuestra comodidad y nuestros afanes y nuestro tiempo completo en tantas metas y sueños por ir a pelear por las almas como alguien peleó por la nuestra cuando nos compartió. Porque esta terrible angustia va a ser eterna para todos aquellos que mueran sin Cristo. Así es. Salmo 22, 3 y 4. Él sabe por qué es y recibe esta revelación. David y lo escribe y dice, sin embargo, tú eres santo. Tú eres santo. Esta es la razón de esa separación. Esta es la razón de esta distancia, la santidad de Dios. Por eso muchas veces les platico, el ser humano tiene un problema muy grande y el problema se llama que Dios es santo. ¿Verdad? Él es santo y no convive con el pecado. Está cortado y apartado del pecado. Tenemos un problema, hermanos. Dios es santo y justo y la única manera de acercarnos a Él y reconciliarnos es creyendo en el único santo y justo que agrada al Padre, su Hijo Jesús. Tú eres santo, estás entronizado en las alabanzas de Israel. Nuestros antepasados confiaron en ti y los rescataste. Y esa es la promesa donde ahora David va a descansar y va a creer, y la misma que Jesucristo va a clamar desde el cielo. ¿A quién está buscando? A Dios. ¿Dónde está nuestra oportunidad? ¿Dónde está la misericordia? ¿Dónde está la esperanza? ¿Dónde están las respuestas? Sino en Dios, hermanos. Solamente en Él. Dice, en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti, fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. El Señor Jesús clama al único que debe clamar, un hombre, a Dios. El único lugar donde hay la respuesta correcta, verdadera, al poderoso, al soberano, al santo, al misericordioso y al justo, a Dios. Aprendamos a buscar para todas nuestras necesidades y en los momentos de angustia, a Dios, hermanos. ¿Cuántos salen corriendo a buscar al compadre todavía? ¿Cuántos agarra y apunta al guarache para el Coppel para pedir un préstamo? ¿Cuántos necesitan dejar la familia para ir a conseguir dólares? ¿Cuántos no sabemos buscar a Dios? Y en el momento de angustia y de necesidad tenemos un Padre a quien clamar, hermanos, y a quien encomendarnos. Dice la palabra de Dios que Jesús no peleó, ¿verdad? Sino que encomendó su causa al que juzga con justicia soberana. Romanos 10:11 dice, Romanos 10:11, pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. ¿Cuántos creen en el Señor? ¿Cuántos esperan en su nombre?
pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. ¿Verdad? Sin embargo, tú eres santo, estás entronizado en la alabanza de Israel. Nuestros antepasados confiaron en ti y los rescataste. Quería seguir adelante, pero hermanos, ¿por qué David confía en el Señor? Él dice, nuestros antepasados confiaron en ti, creyeron en ti, esperaron en ti. Y ahora, ¿qué va a hacer él? Esperar en esa promesa, ¿no? Fue educado en el entendimiento de un Dios misericordioso que cuida a sus hijos, que cuida a su pueblo, ¿cierto? ¿Y qué tanto estamos educando a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestro esposo? ¿Qué tanto les transmitimos esa confianza de poder esperar en Dios y de poder clamar a Él y saber que no estamos solos y saber que en los momentos complicados el Señor responde y el Señor siempre está ahí? Que estamos en el hueco de su mano y nadie nos puede arrebatar de ahí por cuanto Él es fiel a su palabra y a sus promesas. Qué tan confiados, qué tan entendidos de esta realidad estamos, hermano. Por aquí se sostiene David en esa promesa y Jesús le transmite esa confianza desde la cruz, sabiendo que su Padre está atento para levantarlo, para rescatarlo y para glorificarlo también. Por eso, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. También dice la palabra que Dios honra al que le honra, al que le da honra, ¿no? ¿Cómo andamos en nuestra vida cotidiana honrando a Dios, hermanos? Hijo, o sea, ni un amén, o sea, no. O sea, para la grabación, aunque sea, hermanos. Que la gente de afuera diga, ay, estos hermanos. ¿Cómo andamos, cómo caminamos en nuestra vida cotidiana, cada día, en las actividades que hacemos, honrando a Dios y mostrando nuestra fe a Dios? ¿Sabe? El que le honra será honrado por Dios también. Salmo 22:6, continuamos ahora en el verso 6. Y la condición, aquí comenzamos a entrar a esta condición terrible en la que está el Señor Jesús. Ahí está clavado el Señor Jesús platicando con David desde la eternidad. Salmo 22:6 dice, David escribe, pero yo soy un gusano. ¿Cómo se sentía David en ese momento? Me imagino a David ahí escondido en una cueva, lo andaban buscando el ejército de Saúl para matarlo, abandonado, ¿no? ¿Y cómo se sentía el Señor ahí? Estaba yo estudiando y decían que la palabra aquí de gusano se refiere a un gusano de madera, un gusano que le gusta estar en la madera. Un gusano que, ¿a quiénes les gustan los gusanos? Levanten su mano. ¿No? El otro día yo estaba viendo ahí un gusano bien bonito, no me acuerdo si en el teléfono o algo. Sacan una foto así acercada de un gusano. Qué hermosura de gusano. O sea, unos diseños de Dios, unos colores, unos brillos, una cosa preciosa. Pero cuando se la quise enseñar a alguien, ¡ay, guácala! ¡Ay, qué asco! Y es el ejemplo lo que está poniendo aquí el Señor, que lo vieron así, lo vieron con menosprecio, con rechazo. Y así se sentía él. Como es un gusano que se tiene que arrastrar, menospreciado, ¿no? Lo aplastas ¿no? Y sientes guácala por él. ¿Qué expresión? Pues yo soy un gusano, no un hombre. Todos me desprecian y me tratan con desdén. Cristo vivió eso. Cristo experimentó esta terrible condición. Le está platicando a David. Y David se siente identificado. Por eso dice la palabra de Dios, hermanos, que tal sumo sacerdote nos convenía a Jesús. Porque Él padeció todo como un hombre. Nos comprende y nos entiende en nuestra desesperanza, nuestro dolor, nuestra soledad, nuestras frustraciones, porque Él experimentó nuestras aflicciones como hombre, pero sin pecado. Pero Él nos comprende, Él nos entiende. David claramente está hablando de cómo se siente Él
y está experimentando un poquitito de lo que Cristo experimentó en la cruz. Ese desprecio, esa soledad, esa tristeza, el ver, el sentir el menosprecio de la gente a la que vino a salvar, de ese pueblo que no le reconoció, ¿no? Que no lo recibió. Pero yo soy un gusano, no un hombre. Todos me desprecian y me tratan con desdén. Dice, todos los que me ven me escarnecen. ¿Qué es escarnecer? ¿Quién sabe? Burlarse. Lo ridiculizan, hacían mofa de él, se burlaban, ¿verdad? Sacaban chistes, se les hacía gracioso y se deleitaban viendo la terrible condición que tenía. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca así de, mira no que no que el Hijo de Dios, no que decía, estiran la boca y menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová que le libre él, sálvele puesto que en él se complacía. Y se burlaban, si eres hijo de Dios, a ver, bájate, mira, si te bajas de la cruz voy a creer en ti. ¿Y cuántos se le burlaban y se reían? Se burlaban, se reían de él, menospreciándolo. Ahí estaba clavado el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado, un inocente, el único ser humano inocente, justo y santo que pisó la tierra. Después de Adán, que Adán cuando llegó era perfecto, le duró un ratitito. Pero ahí está Jesús clavado en la cruz y la gente se le está burlando. Isaías 53:3, también aquí vemos esta profecía clara, ¿no? De lo que va a suceder. ¿Cómo le llama a Isaías? Con este siervo sufriente, el Hijo de Dios que vendría. Dice así, verso 3: despreciado y desechado. Se lo leo en la Reina Valera y ahí le van a poner la otra. Despreciado y desechado entre los hombres. O sea, los hombres lo menospreciaron, lo desecharon, no creyeron en él, ni los suyos, ni los sacerdotes, ni los escribas que estudiaban tanto que lo podían haber reconocido. Simplemente con este salmo, ¿no? Simplemente con este y con el 22 era fácil identificar a Jesús. Sin embargo, estaban endurecidos en su corazón. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, le volteamos la cara, lo menospreciamos. Fue menospreciado y no lo estimamos. No le amamos, no lo recibimos, no apreciamos a Jesús. Dice este texto de Isaías 53: despreciado y desechado, experimentado en quebranto, varón de dolores, escondimos de él el rostro y lo menospreciamos y no lo estimamos. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada y fue despreciado. Checa esta expresión: desviamos la mirada, hacemos como que no lo vimos. ¿Cuántos vivimos así? Hoy aquí en la iglesia, hijos de Dios, y a la hora de tomar decisiones, a la hora de que están las tentaciones, a la hora de demostrar quiénes somos, nos hacemos que no lo vemos y desviamos la mirada. Como a veces cuando hago enojar a mi esposa y me volteo para otro lado. Digo así yo. Y me dice, ¿por qué no me miras? No, porque... Y nos hacemos como que no lo miramos, como que no sabemos que estamos haciendo algo que él aborrece. Le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Está hablando ahí claramente el pueblo de Israel, pero es la misma actitud de la humanidad del día de hoy. Cuánta gente
le quieres compartir el evangelio y no se hace como que no, yo no ocupo, a mí no me metes en eso es para fanáticos, yo así estoy bien, yo sé que mi Señor, ¿verdad? Y hasta los cristianos flojos, inútiles para el reino, no salvan un alma, no le comparten a nadie, son de la secreta, no apoyan a la obra, no ayudan al establecimiento del reino, ni siquiera se les nota que son cristianos, pero es que lo menospreciamos. Y hemos menospreciado el precio que se pagó, hermanos. Y hacemos como que no nos damos cuenta, como que andamos distraídos, como que no vemos que el Señor está ahí. Despreciado, desechado, varón de dolores, lo menospreciamos, no lo estimamos, no nos importó. Yo he tenido pláticas con cristianos y cuando estamos hablando y les digo, es que esto no está bien, es que estás pecando, no me importa. No me importa. Oye, esto Dios lo aborrece, esto a Dios no le agrada, no importa. Ya sabe cómo soy, ¿no? Pero son cristianos, cristianos. Así, ese pueblo que el Mesías fue enviado a ellos, ¿no? Era su Mesías. Pero dice, escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. No puedo profundizar mucho, pero ¿por qué escondieron de él el rostro? ¿Por qué se hicieron que no lo vieron? ¿Por qué no lo estimaron? Bueno, porque una de las principales causas venía a romper el yugo terrible del sistema religioso con el que tenían oprimido al pueblo y del gran negocio que el turismo religioso generaba en la adoración del templo. Salmo 22:7. Salmo 22:7. Fíjense, le platica Jesús a David. Ahí clavado en la cruz, Jesús le platica a David. Todos los que me ven se burlan de mí. Todos los que me ven se burlan de mí. Sonríen con malicia. ¿Se imagina qué terrible, hermano? Está Jesús clavado en la cruz y dice, sonríen con malicia y menean la cabeza mientras dicen, este es el que confía en el Señor, entonces que el Señor lo salve. Si el Señor lo ama tanto, que el Señor lo rescate. Mateo 27:28. Mateo 27:28. Le quitaron la ropa y le pusieron un manto escarlata. Aquí estamos viendo el Nuevo Testamento aquí y van a poder ver esto en los diferentes evangelios, ¿no? Entonces, el Señor se lo platicó a David allí desde la cruz. Todo esto que había experimentado, todo esto que estaba viviendo, probablemente para que tuviéramos una idea más clara del tremendo y carísimo precio que costamos para Dios. ¿Cuántas veces les digo, y yo sé que caigo gordito, le salimos caro al Señor? Se pagó un precio alto, hermano. Algo que nunca voy a alcanzar a comprender a plenitud, porque no valemos tanto. Solo para Él, que es misericordioso. Solo para Él, que tenía un plan desde el principio, ¿verdad? De diseñar un ser a su imagen y semejanza para llevarlo a la eternidad para su gloria. Mateo 27:28 dice, le quitaron la ropa y le pusieron un manto escarlata. Aquí es cuando un día antes lo azotaron, ¿verdad? Lo azotaron en el patio de la casa del sumo sacerdote. No, ahí ya fue con Pilato, en la residencia del gobernador, y lo azotan. El primer día cuando lo agarraron a Jesús, cuando lo llevaron, lo golpearon los judíos, lo golpearon los del Sanedrín, le dieron puntapiés, lo abofetearon, le escupieron, le pusieron una cinta en los ojos y se burlaban de él diciendo, a ver, adivina quién te pegó, si eres el Hijo de Dios, a ver, quién te dio esta cachetada, a ver, quién te puso esta patada, quién te golpeó, quién te escupió, a ver, adivina. Y se burlaban de él.
También Herodes, el rey, llevaron a Jesús con el rey. Y el rey Herodes le decía: a ver, haznos una suertecita, una magia, un milagrito acá para divertir a mis invitados. Cuando llevaron a Jesús con Herodes, lo ve y: este es Jesús. Esto es lo que esperábamos. Y yo creo que se miraba él con su vestido de lujo, ¿verdad? Y ¿qué comparan? Fue despreciado, menospreciado, y se burlaron de él hasta que se cansaron, hermanos. Bueno, vamos a leerlo. Dice Mateo 27, 28 al 30. Le quitaron la ropa y le pusieron un manto escarlata. Le pusieron un manto para disfrazarlo, dizque de rey, para burlarse de él. Armaron una corona con ramas de espinos y se la pusieron en la cabeza. Y le colocaron una caña de junco en la mano derecha, como si fuera un cetro. Le dieron ahí una vara, como si fuera un cetro de autoridad. Lo disfrazaron ahí de rey de la manera más grotesca para burlarse de él. Hicieron una corona con espinas que desgarraron la carne de su cabeza, ¿verdad? Luego se arrodillaron burlonamente delante de él, y mientras se mofaban y hacían toda clase de gracias y de chistes ahí delante de Jesús, dice, luego se arrodillaron burlonamente delante de él mientras se mofaban. ¡Viva el Rey de los judíos!, gritaban y se reían y se burlaban de Jesús. Lo escupieron, le quitaron la caña de junco y lo golpearon en la cabeza con ella. O sea, Jesús tenía clavada la corona así hecha de espinas, y agarran la vara y le golpean en la corona, en la cabeza, enterrándole más y más la corona, desgarrando el cuero del cráneo, ¿no? A Jesús ahí, muy golpeado, ¿verdad? Y lo están ridiculizando y le están golpeando. Dice aquí, regrésale una, por favor. Una antes. Dice, pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él, le escarnecían, se burlaban, diciendo, salve, Rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban la cabeza con ella. Así es que bueno, aquí vemos parte de todo esta terrible condición en la que estaba Jesús por tomar tu lugar, por tomar mi lugar. Porque ese es el problema, ¿no? Que todo esto piensan que es una película de Hollywood. Él está tomando nuestro lugar y experimentando lo que merecíamos nosotros por causa de nuestra vida de pecado y de nuestra rebeldía con Dios. En el Salmo 22, vean esta expresión. Salmo 22, 12. Hoy si tienen permiso de estar así en silencio como está, ni respiramos, hermano. Dice, mis enemigos me rodean como una manada de toros. Toros feroces de Basán me tienen cercado. Como leones abren sus fauces contra mí, rugen y despedazan a su presa. Vean la condición, ¿no? La condición de indefensión que tenía, rebasado del poder que había en esa gente que le rodeaba. Y bueno, pues dice aquí, abrieron sobre mí su boca como león. Una antes, por favor. Me han rodeado muchos toros. Fuertes toros de Basán me han cercado. Basán era un lugar cerquita de Samaria donde se dedicaban a crear ganado grande, ganado pesado, y eran toros salvajes que en algunas ocasiones llegaban a descontrolarse y despedazar todo lo que había a su paso. Recuerden también que para los judíos en esa zona un buey, una res significaba fuerza, significaba poder, ¿no? Dice, abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. Bueno, aquí la figura es
que está rodeado de gente que lo quiere despedazar, que no va a haber misericordia. Él sabe que no va a haber misericordia. Él sabe que no se van a tentar el corazón. Él sabe que está rodeado de enemigos que no buscan hacerle daño, buscan despedazarlo, buscan destruirlo, quieren matarlo. Son enemigos que se oponen a la verdad, que han sido transgredidos por un hombre que descendió del cielo a hablar la verdad de Dios y a ofrecer, ¿verdad?, la oferta de Dios de la reconciliación por medio de la fe. Y está rodeado ahora por una manada de toros, todos feroces de Basán. Me tienen cercado. Como leones abren sus fauces contra mí, rugen y despedazan a su presa. Y aquí lo que enseña es que son gente poderosa. O sea, la gente que le rodea no era cualquier persona. Es gente poderosa, es gente que tiene dominio, poder, y que están dispuestos a ejercer su fuerza, su poder, su rango de autoridad. ¿Quiénes están ahí rodeando a Jesús, hermano? Los príncipes del pueblo, los príncipes, las personas de las familias más importantes. No se diga que eran dueños, ellos y los sacerdotes, de todo el comercio, los grandes negocios en torno al templo del Señor. Estaban ahí los del Sanedrín, el gobierno, ¿verdad?, el Sanedrín, los poderosos de Israel. Estaban ahí soldados y comandantes de los soldados del templo, los de Herodes, los del sumo sacerdote Caifás. Y estaban ahí centuriones romanos con sus cuadrillas de soldados, y todos tenían autoridad y poder sobre él para despedazarlo. Y así fue. El mismo Señor Jesús lo acepta y le dice a Pilatos: si no fuera porque mi Padre te dio autoridad, no tuvieras ninguna. O sea, Jesús sabe que ahora ellos tienen autoridad y que él va a morir, ¿verdad? Y aquí ve cómo está rodeado de... Mire, esta gente eran enemigos, hermano. O sea, no se juntaban los saduceos con los fariseos, se caían gordos los príncipes con los sacerdotes con los comerciantes, los romanos con los judíos, pero ahí están todos juntos. Y lo menciona el libro de los Hechos varias veces. Cuando se juntaron contra ti aquí mismo en esta ciudad, ¿verdad? Los que eran enemigos, hasta Pilatos y Herodes eran cuates con tal de matarte. Y así fue rodeado, estaba rodeado de los enemigos que buscaban despedazarlo. ¿Por causa de qué, hermano? Por causa de la verdad de Dios que vino a exponer. Le dijo Jesús a Pilatos: para eso he venido, para dar testimonio de la verdad. ¿Cuál es la razón de tanto sufrimiento? Mostrar con fidelidad a Dios y la oportunidad de ser reconciliados con Él. Entonces ahí están todos estos toros fuertes de Basán, gente poderosa, gente de prestigio, los ricos, los hacendados, los dueños de los negocios, los del Sanedrín, el sumo sacerdote con sus ayudantes y su séquito, los comandantes romanos con sus soldados. Ahí está el Señor en medio, clavado en una cruz, viendo cómo ellos quieren destruirlo. Se gozan viendo su sufrimiento, su dolor, ¿verdad? Y el Señor le platica a David desde la cruz lo que está viendo. Verso 14, Salmo 22, 14. Escribe David en el verso 14: mi vida se derrama como el agua. ¿Qué cosas tan profundas, tan maravillosas? Hasta nos cuenta el Señor Jesús la manera en que está muriendo. Lo terrible de la agonía y de los sufrimientos de Cristo son revelados a David para que quedaran en las Escrituras. Mi vida se derrama como el agua y todos mis huesos se han dislocado. Mi corazón es como cera que se derrite dentro de mí.
Qué impresionante. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Cuando los estudiosos platican qué sucedió con Jesús y en qué consiste la muerte de la crucifixión, sin duda alguna es terrible, ¿no? Para comenzar, Jesús llegó muy deshidratado, perdió mucha sangre. Lleva un día entero sangrando Jesús. Desde el día que lo apresaron, que lo golpearon, al día siguiente que jugaron con él, con la corina, y luego lo azotaron de manera terrible. Nos enseña, cuando estudiamos a profundidad este pasaje, cuando lo azotan, Jesús recibió tal golpiza, hermanos, que se sorprendieron de que seguía vivo, porque descargaron toda la ira. Dicen que uno de los látigos que usaran, que se llama flagelo, tenía características de tener puntas que se encajaban en la piel, por lo cual muchos dicen que a Jesús se le veían pedazos de hueso de sus costillas cuando estaba clavado en la cruz. Qué terrible situación, hermano. Pero dice, mi vida se derrama como el agua. Miren, Jesús estaba deshidratado, había perdido mucha sangre y se le estaba yendo la vida, y está platicando lo que está viviendo, esta agonía terrible. Todos mis huesos se han dislocado. En la película de La Pasión hay una escena muy fuerte en la que el brazo no llega, ¿verdad? Donde estaba el hoyo donde tenían que meter, y entonces lo jalan, le dislocan el brazo, le zafan el brazo para que llegue al lugar. Bueno, eso es algo que sí sucedía. Cuando uno se pone a estudiar, ya estaban los orificios hechos, ya todo un sistema de muerte, ¿no? Entonces ya estaban ahí los agujeros a esa distancia. Si eras un poquito más chaparrito, te iban a aflojar todo, te iban a dislocar los huesos para que llegara a lugares donde tenía que entrar. Los clavos, que por cierto eran clavos entre 12 y 18 centímetros regularmente, de hierro grueso. Regularmente eran los mismos clavos que se habían utilizado para matar a muchos. Se reciclaban, no es que hacían clavos nuevos, ¿verdad? Y ahí pueden ustedes meterse al internet en vez de andar buscando ofertas en el Schenken y compra. Y ahí puede ver usted ese tipo de cosas, ¿no? Y ahí está, o sea, están resultados arqueológicos de clavos y manos y pies con clavos ahí enterrados del primer siglo, y podemos ver eso terrible, ¿no? Y dice, mi corazón es como cera que se derrite dentro de mí. Algunos hasta dicen que Jesús murió cuando le explotó el corazón, porque ya tenía muy poca sangre, ¿verdad? Y aparte se estaba asfixiando. En la muerte de la crucifixión consiste en una asfixia. Al colgarlos de los brazos y estirarlos, todo el peso caía sobre los brazos, y eso hacía que el pecho se aplastara contra la madera, y entonces se asfixiaban, se ahogaban, no podían respirar. Por eso, para hacer más terrible la agonía, le ponían ese descanso ahí en los pies. Porque a pesar del dolor que les causaba, porque estaban clavados por el talón, ellos se estiraban ahí, desesperados por respirar, y volvían a jalar el aire, y eso hacía que se prolongara la angustia y el dolor. Había gente que duraba días ahí sufriendo, colgados, pero Jesús llegó muy lastimado. Acuérdense que Jesús ya ni siquiera podía continuar, lo tuvieron que ayudar, no podía ya cargar la cruz, que en realidad lo que llevaba era el travesaño, ¿verdad? Y ya no podía, estaba muy golpeado, lo habían lastimado mucho Jesús, ¿verdad? Y nos está contando cómo se le está yendo la vida, cómo está muriendo, y cómo nos narra incluso las situaciones que su mismo cuerpo está padeciendo. Mi vida se derrama como el agua, todos mis huesos se han dislocado, mi corazón es como cera que se derrite dentro de mí. ¿Lo pones? Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. ¿Qué había? Llevaba más de un día perdiendo sangre, se estaba asfixiando.
Tenía mucho dolor, tenía gran debilidad y se estaba muriendo de sed. Eso es lo que estaba pasando Jesús ahí en la cruz. Además de estar completamente desnudo, clavado como un maldito en un madero. Esa era la profecía, ¿no? Maldito aquel que muere clavado, que muere en una madera. Jesús en ese momento llevaba sobre sí la maldición del pecado de la humanidad. Ahí está Jesús contándole a David escribiendo lo que está recibiendo en la eternidad. Mi fuerza se ha secado como barro cocido y la lengua se me pega en el paladar. Como estaba ya Jesús que decía dice, como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Jesús está a punto de morir. Jesús tiene pegada la lengua al paladar, está completamente deshidratado. Se está ahogando, está sufriendo de mucho dolor, mirando las burlas de la gente por la cual vino a dar la vida, por el pueblo que Dios ama y que lo mandó a rescatar. Y ahí está Jesús en la cruz viendo cómo se le va la vida, y son expresiones de entender que su momento ha llegado. Mi fuerza se ha secado como barro cocido, la lengua se me pega en el paladar. Imagínense cuánta humedad le queda al barro cocido, hermano. ¿Cuánta humedad le queda al barro cocido? Así estaba su boca, así sentía él su boca seca completamente, con la lengua pegada al paladar, completamente deshidratado, muriéndose el Señor, ¿verdad? De sed extrema, terrible, hermano. ¿Cuántos han tenido esa experiencia de vivir una sed que sientes que te estás muriendo de sed? En la mañana 2 nomás levantaron la mano y ahorita también 2 nomás. Es algo que prácticamente ya no vivimos, hermano. Pero en aquellos entonces la gente moría de sed en el desierto. Las condiciones eran muy duras. Estamos viviendo en la época de mayor comodidad y acceso a una vida cómoda, tranquila y con un montón de cosas a la mano. Es esta. Somos la única generación. O sea, no tiene 100 años este estilo de vida, donde nos sobra, donde estamos gorditos y enfermos de gorditos, porque nos sobra de todo. Pero antes la gente era flaquita, ¿sí sabía eso o no? Pero cuando hablamos de esto, no se imagine gorditos, ¿eh? Es más, si había un gordito, lo dice la Biblia. Porque casi no hay. Mira, hermano, simplemente, el otro día ni me acuerdo con quién estábamos platicando, pero no había gordos cuando estábamos chicos, ¿o sí? O solo que usted haya sido el gordito amigajonadito de la escuela, pero no había. O sea, cuando había un gordito les hacíamos bullying, ¿no? Ay, no, yo no. Yo sí, la verdad. Pero no había gorditos, eran flaquitos. Vea un video de los 70s, de los 60s. ¿Cuántos gordos se encuentran en los videos? Ahí hay en el YouTube. Parecen tripas, ¿no? Yo veo fotos de mis papás cuando... Bueno, la gente había sido flaquita porque nosotros somos esa generación de gordos, donde nos sobra. Somos esa generación donde tiras la mitad del plato de comida porque el niño no quiso porque tenía tomate. Hermanos, eso no existió nunca, eso nomás nosotros. Eso son de las ondas de la generación esta, comodina, ¿no? ¿Y por qué les cuento esto? Porque dice Jesús también cuenta que podía contar sus huesos. O sea, no solamente de dolor, hermano, sino que sin agua, sin sangre, era una calaquita ahí colgado Jesús. Salmo 69, 20. Hay más salmos mesiánicos, ahí vamos a ver muy poquito porque no da tiempo, pero Salmo 69, 20. Entonces, ¿de qué se está muriendo Jesús? De sed. Está deshidratado, se está asfixiando,
se está muriendo, tiene heridas abiertas que están sangrando las últimas gotas de sangre, y está ahí clavado viendo cómo se burlan de él, cómo le desprecian, cómo le hacen bromas y cómo con los dados están jugando sus vestidos, ¿verdad? Es lo que está mirando. Ahí le platica a David lo que está viviendo. Salmo 69, 20, 21 dice: me gusta este texto porque la parte humana, siempre miramos a Jesús como Dios, y es el Hijo de Dios y es Dios, pero para podernos representar en la cruz tenía que ser hombre de carne y hueso, sangrar, le dolía así, dese un martillazo en el dedo, así le dolía igual a él, era un hombre. Y con alma, ¿verdad? Ya leímos la aflicción de su alma, ¿se acuerdan? Con pensamientos y sentimientos y emociones, hermano, un ser humano. Cheque este texto. Salmo 69, 20. Sus insultos me han destrozado el corazón. Este es Jesús, revelando desde la cruz a los profetas, a los salmistas, a los escritores. Sus insultos me han destrozado el corazón y estoy desesperado. El escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Está muy entristecido. En el Getsemaní decía: me siento triste hasta la muerte. De tristeza. O sea, él estaba muriendo de tristeza al mirar todo el odio, todo el rechazo hacia Dios, todo el egoísmo del hombre, la maldad, atrapados del pecado, experimentando la muerte, separados de Dios, menospreciando las cosas de Dios, y en ese momento sabiendo que él iba a ser separado un instante de Dios en la eternidad, un instante. Sus insultos me han destrozado el corazón y estoy desesperado. Si al menos una persona me tuviera compasión. Hermano, por eso dice la Biblia: tal sumo sacerdote nos convenía. Uno que comprende perfectamente nuestras necesidades, nuestra soledad. Platicaba, ya ven que vino mi tío, y mi tía y mi papá, y platicábamos de muchas cosas, ¿no? La familia en general allá no son cristianos, andan. Y platicábamos vas en el metro, en el DF, en el vagón caben 500, te van apretando. Ese día te haces familia de 5 y al otro día así es terrible, pero la gente se suicida porque se siente sola. ¿Cierto, no? Y en las familias es igual. O sea, la gente, aunque tenga una familia grande y aunque esté trabajando y aunque tenga disque amigos, se siente sola, ¿no? Miren, soledad la de Jesús, ahí en la cruz. Y el mundo al que vino a salvar burlándosele, haciéndole burla. Por eso él, mire si nos convenía este sumo sacerdote, hermano, que le clamaba al Padre y le decía: Padre, perdónalos. Ellos no saben lo que están haciendo. Intercediendo por ellos. Pero ahí estaba experimentando esa soledad, esa desesperanza, esa traición, ese abandono, ¿verdad? Y esa tristeza de esa gente que le había jurado lealtad y se echaron a correr todos, ¿no? Si al menos una persona me tuviera compasión, si tan solo alguien volviera y me consolara. Muchas veces David estaba solo en la cueva, solito, huyendo, sin saber en quién confiar también, ¿no? En cambio, fíjense, hermanos, esto vivió Cristo en la cruz. En lugar de comida, no le habían dado de comer en 2 días. Por eso se llama la última cena. Desde la última cena, el Señor no volvió a probar alimento.
está muriendo de hambre, de sed, de asfixia, un dolor terrible, la humillación en la cruz. Y cuando abre sus ojos, ve a la gente burlándose, gritándole: bájate, sí, es cierto, y ahorita creo en ti. En lugar de comida me dan veneno y me ofrecen vino agrio para la sed. Me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron vinagre. Muchos cientos de años antes de eso, el Señor le había comunicado desde la eternidad, desde la cruz, a estos salmistas estas verdades del terrible precio que Jesús pagó por amor para rescatarte a ti y a mí, hermanos. Y por eso es que este menosprecio, este desprecio es terrible. Yo antes de que me metiera a estudiar con más profundidad la palabra, había cosas que se me hacían tan exageradas de la Biblia, hermanos, tan fuera de orden, tan raras, ¿no? Cuando decía Jesús: si alguien ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Si alguien ama a su hijo, su hija, su esposo, esposa más que a mí, no es digno de mí. Cuando descubrí estas cosas, esa es la verdad. Porque el Señor Jesús hizo lo que nadie, ni tu mamá, ni tu papá, ni tu hermano, ni tu tía, ni tus hijos. ¿Ven cuánto viejito abandonado? Es más, se muere y no pudo venir porque no tiene papeles, se murió solo. No es para molestar. Pero Jesús merece todo. Él dio todo. No le quedaba una gota para una lágrima. Entregó todo por nosotros. No le quedaba una gota de sangre. No le quedaba más aliento. Dio todo. Dios dio todo lo que tenía a su Hijo. Y se nos ocurre vivir vidas tan superficiales, ¿no? Si al menos una persona me tuviera compasión, si tan solo alguien volviera y me consolara. En lugar de comida me dan veneno y me ofrecen vino agrio para la sed. Salmo 22, verso 16. Viene otro texto aquí. Dice, escuche, Jesús ahí le platica a David: mis enemigos me rodean como una jauría de perros. Quiero aclarar que en aquel entonces no existían los perros domésticos. O sea, no es como el perrito que tienes en tu casa, y ni el más grandote que tengas ahí. No había perros domésticos, y menos en Israel. En Israel era considerado un animal inmundo, ¿verdad? No había perros en Israel. Ellos encontraban a los perros cuando atravesaban el monte, iban al lugar y había jaurías de perros salvajes que atacaban y te despedazaban y te mataban. Furiosos, salvajes, esos eran los perros ahí. Y también recuerden que a lo que le llamaban perros eran los gentiles, ¿recuerdan? Bueno, entonces fíjense, ¿a quién se refiere ahora aquí? Mis enemigos me rodean como una jauría de perros. Una pandilla de malvados me acorrala. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla. Este texto ayuda, ¿no? ¿De quién está hablando ahí? Me ha cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Ahí le cuenta a David: me acaban de atravesar las manos y los pies. Me clavaron en el madero, en las manos y en los pies. ¿De quién habla aquí Jesús? Los romanos. O sea, es una escuadrilla de soldados romanos. A ellos se les dice perros, son gentiles que rechazan a Dios, no son del pueblo, son cuadrillas profesionales. Esta era una cuadrilla profesional de crucificar, Había cuadrillas especiales para ese fin
específico nada más. Esos se la pasaban todo el año crucificando gente. No solamente fue Jesús a la cruz. Era el método de terrorismo, ¿verdad?, para tener sometido a los pueblos. Esta amenaza de la crucifixión, esta muerte tan terrible, era la forma que el Imperio Romano aterrorizaba a los pueblos que tenía subyugados. Entonces, mis enemigos me rodean como una jauría de perros. Es una pandilla de malvados que me acorrala, una cuadrilla de malignos. Han atravesado mis manos y mis pies. Ya está clavado Cristo en la cruz, le atravesaron las manos y los pies para clavarlo al madero. Todo le platica Jesús a David. ¿Cómo ve, hermano? David nos está escribiendo todo esto. Cheque lo que le estaba explicando. Han atravesado mis manos y mis pies. Puedo contar cada uno de mis huesos. Puedo contar cada uno de mis huesos. Mis enemigos me miran fijamente y se regodean, se burlan, se alegran, les da risa, les da gracia verme en esta condición. Pensando en David, imagínense a veces cuánto tiempo tenía que andar allá en el cerro, en la montaña, en una cueva solo, sin alimento, ¿no?, escondiéndose de los enemigos, y también ha de haber estado flaco, ojeroso, cansado y sin ilusiones. Y vemos a Jesús que nos muestra esa debilidad, esa fragilidad en la que estaba clavado en la cruz, en donde dicen historiadores que se le podían contar las costillas. Estaba completamente deshidratado, muy delgado, a punto de morir ya el Señor Jesús. Me miran fijamente y se regodean. Esta palabra regodearse es nabat, la palabra original, y significa morbo placentero. O sea, se llenó ahí el cerro del Gólgota de morbosos, y que les dio placer ver esa ejecución terrible del Hijo de Dios. Ahí estaba, un morbo placentero. Un día vi una película de esto, que no les voy a contar porque no es bíblico nada. De una persecución. Ya. Dice, se reparten mi vestimenta entre ellos. De por sí no me alcanza el tiempo. ¿Qué está viendo Jesús? ¿Qué le platica a David? Miren, han atravesado mis manos y mis pies. Puedo contar cada uno de mis huesos. Mis enemigos me miran fijamente y se regodean con morbo. Se reparten mi vestimenta entre ellos y tiran los dados por mi ropa. Regrésale una, por favor. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me observan, me miran. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Se repartieron todo lo que era de Jesús, pero dice la Escritura que la túnica que él usaba era muy fina, que era de una sola pieza, no tenía costuras, ¿no? Entonces, si la rompen, la echaban a perder. Mejor se la jugaron a los dados, porque ya se habían repartido lo mejor, pero dijeron, no, esta es muy valiosa como para romperla, vamos a echar las suertes, ¿verdad? Para que se cumpliera la profecía, hermano. ¿Cuántos saben que Jesús es el hombre más exitoso que ha existido en la historia de la humanidad? Había casi 300 profecías de cuándo vendría, dónde vendría, en qué ciudad, cómo sería, qué diría, de dónde, por dónde andaría, qué hablaría, qué enseñaría, por dónde pasaría, dónde va. Todo lo cumplió, hermanos, todo lo cumplió Jesús. Y también esto, el Señor le contó a David que él desde la cruz veía cómo se jugaban la ropa con dados, ¿verdad? Se reparten mi vestimenta entre ellos y tiran los dados por mi ropa. Juan 20:27. Después sabemos que ya el Cristo resucitado se apareció con los discípulos, pero no estaba Tomás. ¿Se acuerdan de eso? Y vieron al Señor y se gozaron.
Pero no estaba Tomás. Entonces cuando le cuentan a Tomás, todos felices, no les cree. Y les dice Tomás, yo hasta que no ponga mis dedos ahí en las llagas, ¿verdad? En los agujeros, no voy a creer. Y que se le aparece el Señor. Porque cuando saben que Dios es fiel. Y fue a buscar a su discípulo para que creyera. Entonces le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí. Mira mis manos, mete tu mano en la herida que tengo en el costado. Mete tu mano en la herida que tengo en mi costado. Ya no seas incrédulo, cree. Va Jesús, ¿verdad? Y claro, dice la Biblia que Tomás cae de rodillas y le adora y le dice, mi Señor y mi Dios, ¿verdad? Arrepentido creyó Tomás. Mateo 27:35. Aquí vemos esto que está anunciando Jesús, que está contando desde la cruz, desde la eternidad, y lo vemos realizándose en Mateo 27:35. Después de clavarlo en la cruz, cuando traspasaron sus manos y sus pies, los soldados sortearon su ropa tirando los dados, dejándolo a la suerte, echando suertes por la ropa, como Jesús le dijo a David. Salmo 22:19, vamos al final, hermano, para que alcance menudo. Igual es de antier, pero Salmo 22:19 dice, oh Señor, no te quedes lejos. ¿Dónde estaba? Lejos. Se alejó por causa del pecado de la humanidad. No te quedes lejos. Tú eres mi fuerza. Ven pronto en mi auxilio. ¿Cuántos esperan al Señor? En medio de las dificultades, en medio de la enfermedad, en medio de las deudas, las acechanzas, de la gente mala, en este mundo perverso, lleno de violencia, tenemos a quien esperar. Tenemos a alguien que es fiel. Podemos decir confiadamente, el Señor no me dejará. Es mi ayudador, es mi ayudador. El Señor nos promete estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así es. Salmo 69:16 dice así. Hermano, aprendamos de Cristo, que supo a dónde clamar, supo dónde esperar, supo en quién confiar, supo quién era, claramente quién era, y que le esperaba la gloria, y con el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, sabiendo que iba a estar en la eternidad para siempre. Dice, contesta mis oraciones, oh Señor, pues tu amor inagotable es maravilloso. Cuida de mí, pues tu misericordia es muy abundante. ¿Quién quieres que cuide de ti, hermano? La 4T, ¿va? Que cuide de ti. ¿verdad? Señor, tu amor es inagotable, es maravilloso. Cuida de mí. ¿Cuántos quieren que Dios los cuide? Disculpe pues si le ofendí. ¿Tienen AMLO ahí con veladoras, ¿verdad? Unos. Bueno, ya la estoy regando, no tengo que hablar de eso. Dice, contesta mis oraciones, oh Señor, pues tu amor inagotable es, ¿cómo es? Maravilloso. Cuida de mí, pues tu misericordia es muy abundante. ¿Cómo es la misericordia de Dios? Abundante. Mira, tu primo ese al que siempre le pides favores, un día se va a adaptar, pero la gracia de Dios es abundante, la misericordia de Dios es abundante. Un día ya ni en el Coppel te van a querer prestar de todo lo que debes. Hay unos que ya nos están esperando que salga otra compañía de telefonía móvil porque en todas debe. Ya no le dan que, mano. No, porque no le digo al Señor que me lo muestre, pero
Pero la gracia del Señor es inagotable, hermano. Vayamos al Señor, pidamos ahí. No te escondas de tu siervo, contéstame. Dice, contéstame rápido porque estoy en graves dificultades. Ven y rescátame, libérame de mis enemigos. Salmo 22, 25 al 27. Ahí está el Señor y le transmite el gozo de la victoria consumada a David. Y David escribe la alabanza de las maravillas del haber agradado a Dios en toda su obediencia de Jesús, y cómo por medio de Jesús Dios va a cumplir todas las promesas que hizo al pueblo, ¿verdad? Y a la iglesia. Dice así, Salmo 22, 25. Te alabaré en la gran asamblea. Cumpliré mis promesas en presencia de los que te adoran. ¿Cuántos adoran al Señor? Bueno, ahora el Señor, esta generación, ¿verdad? Te alabaré en la gran asamblea. Cumpliré mis promesas en presencia de los que te adoran. Los pobres comerán y quedarán satisfechos. Hermanos, todo lo que ocupamos está en Cristo. Todo lo que necesitamos está en Él. El Señor y su plenitud habita en los que arrepentidos creyeron y le recibieron como Señor y Salvador. Y ahora, hermanos, Él se encarga de cumplir todo lo que el Señor ha prometido a los que le han recibido. Todos los que buscan al Señor lo alabarán, se alegrarán el corazón con gozo eterno, como cantamos hace rato, en esa plenitud de gozo. Dice la palabra que es gozo eterno, ¿verdad que sí? ¿Dónde va a ser ese gozo eterno? Ya lo tiene hoy. Y no nos vamos a callar por la eternidad, hermano. Ahorita con este cuerpo y al rato con el cuerpo glorificado, nuestra vida es adorar a Dios. Toda la tierra reconocerá al Señor y regresará a Él. Todas las familias de las naciones se inclinarán a Él. Todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Nos vamos a despedir, pónganse de pie con el Salmo 40. Otro salmo mesiánico. Salmo 47. Estírese bien porque ahora ponga mucha atención. Fíjese lo que nos habla el Señor aquí en el Salmo 47. Aquí habla el Señor Jesús al salmista. El Señor en su eternidad mandándonos este alimento de vida para educar a nuestra alma y nuestro entendimiento, hermanos, de la realidad que hoy vivimos. Dice así: entonces dije, aquí estoy, como está escrito acerca de mí en las Escrituras. Me complace hacer tu voluntad, Dios mío, pues tus enseñanzas están escritas en mi corazón. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Dice, a todo tu pueblo le conté de tu justicia. ¿A qué vino Jesús? A contar de su justicia, a testificar la verdad. La justicia de Dios fue manifiesta en Él. Él es el justo, para que Dios sea el justo y el que justifica, hermano. A todo tu pueblo le conté de tu justicia. Por eso mataron a Jesús, por hablar la verdad, por hablar la justicia de Dios. No tuve temor de hablar con libertad. Hermanos, si Cristo habita en nosotros, no tengamos temor de hablar con libertad las maravillas de Dios. Un día pronto, no falta mucho, nos van a prohibir hablar de Dios. Ya está una nueva ley que está promoviendo el partido del gobierno para que ellos nos autoricen lo que podemos decir y no podemos decir. Cada día va a estar más difícil. Hermano, hable con libertad las maravillas de Dios. No tuve temor de hablar con libertad
como tú bien lo sabes, oh Señor. No oculté en mi corazón las buenas noticias acerca de tu justicia. Hablé de tu fidelidad. Ahí está la obra consumada del Señor Jesús. Hablé de tu fidelidad y de tu poder salvador. A todos en la gran asamblea les conté de tu fidelidad y tu amor inagotable. Y ahora, ahí desde la cruz, el Señor sabe que ha cumplido todo. Solo faltaba una cosa que cumplir. Faltaba una sola de todo lo que cumplió en obediencia maravillosa, perfecta delante de Dios. Así dice la Biblia: para que se cumpliera la escritura, dijo: tengo sed. Y después de tocar sus labios el vinagre, para que se cumpliera la profecía, entregó el Espíritu. Dijo: consumado es, todo se ha cumplido. La obra que me encargaste se ha cumplido. Y entregó el Espíritu, cumpliendo la justicia de Dios contra el pecado y resucitando después para vencer a la muerte y darnos vida eterna a todos los que arrepentidos creímos. En los Salmos también encontramos a Cristo. También vemos su obra, también podemos aprender de Él y también podemos comprender un poco más de lo que costó nuestra vida nueva en Cristo, comprada en la cruz. Dale un aplauso al Señor, vamos a cantarle. Dios le bendiga. Hermano, ¿qué le parece si le agradecemos al Señor ese hermoso sacrificio que hizo por nosotros en la cruz? Vamos a cantarle esto con un corazón humillado, con un corazón que reconoce quién es Él y que Él fue el único que dio su vida por nosotros. Le damos gracias, Señor. Vamos a levantar nuestras manos y vamos a decirle: